Carl Jung, sí, el mismísimo Carl Jung, dedicó 30 años de su vida a investigar algo que nos afecta a todos. ¿Por qué algunas personas son como rocas, completamente inmunes a la toxicidad, mientras que otras, otras son drenadas hasta el colapso por el mismo tipo de gente? Y lo que descubrió, prepárate, va a cambiar todo lo que crees saber sobre protección psicológica. Porque no es que seas demasiado buena gente, no es que seas débil, no. Y tampoco se trata de que ellos sean más fuertes, para nada. El problema real, el meollo del asunto, es que nadie te enseñó lo que Jung descubrió durante décadas, tratando a personas que habían sido destruidas por narcisistas, psicópatas y manipuladores expertos. Existe un secreto, un método, una forma de volverte completamente inafectable. Y en los próximos minutos vas a aprenderlo, exactamente como Jung lo enseñaba. Si alguna vez has sentido que ciertas personas, personas tóxicas, te chupan la energía, si después de estar con ellas te sientes vacío, confundido, agotado, si parece que no importa cuántos límites pongas, siempre terminan clavándote la daga, entonces lo que Jung va a revelarte aquí no es solo teoría aburrida, es tu libertad psicológica definitiva, porque la mayoría de la gente está intentando protegerse de la forma equivocada. Ponen límites externos, cortan contacto, bloquean números en el celular, y aún así, días después, semanas después, siguen sintiendo ese peso, esa sensación de haber sido invadidos, como si les hubieran robado algo. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron lo que Jung llamó la única defensa real contra la toxicidad, el fortalecimiento del ser esencial. Jung descubrió algo que la psicología convencional ignora completamente, que la razón por la que las personas tóxicas te afectan no tiene que ver con lo que ellos hacen, tiene que ver con la estructura de tu psique, con qué tan fuerte está tu núcleo interior, con qué tan desarrollado está tu ser esencial verdadero versus tu máscara social. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, personas que antes te drenaban por completo, de repente ya no tienen ningún poder sobre ti. ¡Cero! Es como si estuvieras hecho de un material que su veneno emocional simplemente no puede penetrar. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona. Jung trabajó con una paciente llamada Sofía, 34 años. Cada relación que había tenido terminaba destruyéndola. Ególatras, manipuladores, gente que la usaba como trapo viejo y luego la desechaba, y ella siempre terminaba devastada. Meses para recuperarse, depresión profunda, sensación de estar rota, como un jarrón hecho añicos. Cuando llegó con Jung, ella le dijo: creo que soy demasiado sensible, creo que hay algo mal conmigo, todos me afectan demasiado. Jung le dijo algo que ella nunca olvidó: no eres demasiado sensible, tu ser esencial es demasiado débil, y ese es un problema que tiene solución. ¿Qué significa tener un ser esencial débil? Jung lo explicó así: la mayoría de la gente vive desde su máscara social, la fachada que muestras al mundo, la versión de ti que adaptas para ser aceptado, para encajar, para ser querido. Pero tu máscara social no eres tú, es una construcción, una interfaz entre tu interior y el mundo exterior. El problema es que, cuando tu máscara social es más fuerte que tu ser esencial, cuando vives más desde la fachada que desde tu núcleo verdadero, te vuelves extremadamente vulnerable al veneno emocional, porque tu sentido de identidad depende de validación externa, de aprobación ajena, de cómo otros te ven.
y las personas tóxicas lo detectan inmediatamente, como tiburones detectando sangre en el agua. Jung le enseñó a Sofía la primera técnica de protección definitiva, y es tan poderosa que, cuando la aplicas correctamente, el veneno emocional ajeno literalmente rebota en ti, sin dejarte ni una marca. Se llama fortalecer el ser esencial a través de la individuación consciente. Aquí está cómo funciona en la práctica. Cada día, durante 20 minutos, Sofía tenía que hacer un ejercicio que Jung llamaba el diálogo con el ser interior. No meditación, no afirmaciones positivas, algo mucho más profundo. Ella se sentaba en silencio y se hacía una pregunta: ¿qué siento realmente ahora mismo? Sin considerar lo que debería sentir, sin pensar en cómo otros reaccionarían, solo la verdad pura de lo que está en mi interior. Y luego escribía, sin filtro, sin juicio, solo verdad cruda. Al principio salían cosas superficiales. Estoy cansada. Estoy enojada. Pero Jung le dijo, sigue profundizando. Debajo de eso hay algo más real, algo que nunca te has permitido sentir, porque tenías miedo de lo que significa. Y después de 2 semanas, Sofía llegó a algo que la sacudió completamente. Escribió, tengo miedo de que, si muestro quién realmente soy, nadie me quiera. Entonces me convierto en lo que necesitan que sea, y por eso atraigo gente que me usa, porque mi máscara social está disponible, pero mi ser esencial está escondido, protegido, invisible. Jung le dijo, ahí está, eso es lo que tenemos que cambiar. Porque aquí está el secreto que la mayoría nunca entiende. Las personas tóxicas no atacan tu ser esencial, ni siquiera pueden verlo. Si está escondido, atacan tu máscara social, esa versión adaptable, complaciente, necesitada de aprobación, que presentas al mundo. Cuando fortaleces tu ser esencial, cuando vives desde tu núcleo verdadero, en lugar de desde tu fachada, algo extraordinario sucede. La gente tóxica pierde completamente el poder de afectarte, porque ya no estás operando desde el lugar que ellos saben cómo manipular. Sofía empezó a practicar vivir desde su ser esencial. En conversaciones pequeñas, primero, cuando alguien le preguntaba su opinión, en lugar de detectar qué querían escuchar y decir eso, ella decía su verdad real, incluso si era incómodo, incluso si no encajaba. Y pasó algo que ella no esperaba. Las personas tóxicas empezaron a alejarse de ella, sin drama, sin confrontación, simplemente perdían interés. Jung le explicó, un ser esencial fuerte es invisible para el ególatra, el manipulador, el depredador emocional, porque ellos cazan vulnerabilidad, buscan personas que necesiten validación externa para sentirse completas. Cuando ya no necesitas eso, cuando tu sentido de quién eres viene desde adentro, te vuelves aburrido para ellos, no hay nada que puedan usar. Pero esta es solo la primera técnica. Y lo que viene ahora va a mostrarte por qué algunas personas tóxicas aún logran afectarte. Incluso cuando tu ser esencial está relativamente fuerte, porque Jung descubrió un segundo mecanismo, algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está sucediendo, y hasta que no lo ves claramente, sigues siendo vulnerable. Se llama proyección tóxica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Jung explicó que las personas tóxicas no solo te manipulan con sus acciones, te invaden con sus proyecciones, lanzan su sombra sobre ti, sus inseguridades, su odio hacia sí mismos, su vacío interior. Y si no sabes cómo detectarlo y rechazarlo, terminas cargando emociones que ni siquiera son tuyas. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto.
Diego era paciente de Jung, 28 años. Trabajaba con un jefe que era claramente un ególatra, crítico constante. Nunca nada era suficientemente bueno, y Diego empezó a sentirse inadecuado, incompetente, como si de verdad fuera tan inútil como su jefe insinuaba. Carl Jung le preguntó: ¿eres incompetente en tu trabajo? Diego respondió: no. Objetivamente sé que hago buen trabajo. Otros colegas lo confirman, pero cuando estoy cerca de él, realmente siento que no valgo nada. Jung dijo: ahí está. Eso que sientes no es tuyo, es de él. Te está proyectando su propia sensación de inadecuación y tú la estás absorbiendo como si fuera verdad. Aquí está lo que la mayoría no entiende sobre las proyecciones. Cuando alguien tóxico te proyecta algo, vergüenza, culpa, inadecuación, no es solo que te lo digan. Es que lo sienten tan intensamente dentro de ellos que lo lanzan hacia afuera, y si tu psique no sabe cómo reconocerlo como ajeno, lo integras automáticamente, lo haces tuyo, como si te pusieras un sombrero ajeno sin darte cuenta. Jung desarrolló una técnica específica para esto, la llamaba reconocimiento y devolución de proyecciones. Funciona así. Diego aprendió a detectar el momento exacto en que una proyección estaba sucediendo. Jung le enseñó las señales. Cuando de repente sientes una emoción que no tiene raíz en tu experiencia real, cuando tu estado emocional cambia drásticamente solo por estar cerca de alguien, cuando sientes algo sobre ti mismo que no sentías 5 minutos antes de interactuar con esa persona, como si de repente te sintieras menos, sin razón aparente. Esa es una proyección entrando. Ten cuidado. Y aquí está la técnica de protección que Jung le enseñó. En el momento que detectas la proyección, en tu mente haces un movimiento psicológico muy específico. Te imaginas devolviendo esa emoción a su fuente, no con agresión, no con juicio, solo devolviéndola. Como si alguien te lanzara un balón de fútbol que no pediste y simplemente lo dejas caer o lo pateas suavemente de vuelta y en voz interna, clara y firme, dices: esto no es mío, esto es tuyo, no lo acepto, regresa a tu dueño. Diego practicó esto durante 2 semanas y reportó algo extraordinario. Dijo: la primera vez que lo hice, sentí físicamente como si algo se desprendiera de mí, como si hubiera estado cargando un peso invisible y de repente se fue. Mi jefe siguió siendo tóxico, pero ya no me afectaba de la misma forma. Era como si sus palabras rebotaran en alguna barrera invisible, como si tuviera un chaleco antibalas emocional. Jung asintió. Porque eso es exactamente lo que sucede cuando aprendes a reconocer y devolver proyecciones. Tu psique se vuelve impermeable al veneno emocional ajeno, pero tiene que ser consciente, tiene que ser deliberado, porque tu sistema por defecto es absorber, integrar, hacer tuyo todo lo que sientes cerca de otras personas. Es un instinto de empatía mal dirigido, como una esponja que absorbe todo, incluso lo que no debe. Jung explicó que la verdadera empatía no significa sentir lo que otros sienten. Significa entender lo que otros sienten sin perder tu centro, sin confundir sus emociones con las tuyas. Es como ver una película triste. Puedes entender la tristeza de los personajes, pero no tienes que llorar a mares. Y aquí está la parte que la mayoría de terapeutas modernos ni siquiera conoce. Jung descubrió que las personas más empáticas son las más vulnerables a la toxicidad. No porque la empatía sea debilidad, para nada, sino porque nunca les enseñaron a tener límites empáticos, límites que no bloquean la comprensión.
pero sí bloquean la invasión. Es como tener una puerta con mirilla. Puedes ver quién está ahí, pero no tienes que abrir la puerta a cualquiera. Y eso nos lleva a la tercera técnica de Jung, la que él consideraba absolutamente esencial. Sin esta, las otras dos no funcionan completamente. Se llama establecer límites energéticos inquebrantables, la clave de la defensa psíquica. Ahora, cuando digo límites energéticos, no estoy hablando de límites conductuales. No es decir no es alejarte físicamente, es algo mucho más profundo. Es crear una estructura psicológica interna que determina qué puede entrar a tu espacio emocional y qué no. Como construir un muro alrededor de tu jardín interior. Jung trabajó con una mujer llamada Sofía, 41 años. Había sido destruida por un matrimonio con un depredador emocional, 10 años de abuso emocional, gaslighting constante, e incluso después del divorcio, 2 años después, ella seguía sintiendo su influencia, como si él todavía estuviera en su cabeza, un fantasma emocional. Jung le dijo, él ya no está contigo físicamente, pero energéticamente, psicológicamente, sigues permitiéndole acceso. Necesitas cerrar esa puerta y cerrarla de una forma que nunca pueda abrirse de nuevo. Como sellar una cueva con concreto. Le enseñó un ejercicio que cambió todo para ella. Cada mañana, antes de levantarse, Sofía hacía una visualización muy específica. Jung fue claro, esto no es imaginación vacía, es programación psicológica. Estás entrenando tu inconsciente a mantener límites automáticamente. Ella se imaginaba rodeada por una esfera de luz, no luz física, luz psicológica, energía pura del ser esencial, y dentro de esa esfera solo existía ella, su verdad, sus emociones, sus pensamientos, su paz, su santuario interior, y fuera de esa esfera, todo lo demás, las proyecciones ajenas, las demandas tóxicas, las invasiones emocionales, todo eso existía afuera. Podía verlo, podía entenderlo, pero no podía entrar sin su permiso consciente, como tener un escudo mágico que solo permite el paso de lo bueno. Jung le dijo, cada vez que sientas que alguien está intentando invadir tu espacio emocional, refuerza esa esfera mentalmente. Di en tu interior, mi espacio es sagrado. Solo entra lo que yo permito conscientemente. Mi mente es mi castillo. Sofía practicó esto religiosamente durante 6 semanas y reportó que algo fundamental cambió. Dijo, por primera vez en años, me siento intacta, como si hubiera recuperado partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido, como renacer de las cenizas, porque eso es exactamente lo que sucede cuando estableces límites energéticos reales. Recuperas tu integridad psicológica, tu wholeness, tu sentido de ser una unidad completa que no puede ser fragmentada por influencias externas, como un espejo que se vuelve a armar después de romperse. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre límites energéticos. No son estáticos, no los pones una vez y listo. Tienes que mantenerlos activamente, especialmente al principio, porque tu sistema está acostumbrado a dejar entrar todo, a absorber todo, a hacerte responsable de las emociones de todos. Como un portero que deja pasar a todos los jugadores del equipo contrario, y las personas tóxicas van a probar esos límites constantemente. No porque sean conscientes de lo que estás haciendo, sino porque a nivel inconsciente detectan que algo cambió, que ya no pueden acceder a ti de la misma forma, y eso los incomoda, los confunde. Es como si de repente apareciera una pared donde antes había un pasillo, y aquí es donde la mayoría de la gente falla.
Porque cuando la persona tóxica aumenta la presión, cuando intensifica la manipulación, cuando usa tácticas más agresivas, la mayoría cede, baja los límites, permite la invasión de nuevo. Como abrir la puerta al lobo disfrazado de abuelita. Jung advirtió sobre esto. Dijo, los primeros 30 días de establecer límites energéticos son los más críticos, porque tu inconsciente está decidiendo si este cambio es permanente o temporal. Si cedes, aunque sea una vez, estás enseñándole que los límites son negociables y nunca funcionarán realmente. Es como darle una galleta a un perro que te está pidiendo comida. Nunca dejará de pedir. Entonces aquí está lo que tienes que entender. Cuando empiezas a aplicar estas técnicas, cuando fortaleces tu ser esencial, cuando devuelves proyecciones, cuando estableces límites energéticos, las personas tóxicas en tu vida van a reaccionar. Y no va a ser bonito. Van a intensificar. Van a provocar. Van a intentar hacerte sentir culpable por protegerte. Van a decir que cambiaste, que te volviste frío, egoísta, distante. Van a intentar hacerte sentir como el villano de la historia. Jung lo llamaba la prueba de fuego de la individuación, porque en el momento en que empiezas a vivir desde tu ser esencial, en lugar de desde tu máscara social complaciente, todos los que se beneficiaban de tu debilidad van a sentirse amenazados, no porque les importes de verdad, sino porque perdieron acceso a lo que obtenían de ti. Y aquí está lo que separa a las personas que logran una inmunidad psicológica total, de las que siguen siendo vulnerables toda su vida. Las que logran la inmunidad entienden esto: la incomodidad de otros con tus límites no es tu problema, es información. Te está diciendo exactamente quién se beneficiaba de tu falta de protección. Piénsalo, pero la técnica más poderosa que Jung desarrolló todavía no te la he revelado, y es la que hace todo lo demás permanente. Sin esta última pieza, las otras 3 técnicas son temporales. Funcionan, pero requieren esfuerzo constante. Esta última técnica es diferente. Una vez que la integras completamente, te vuelves automáticamente inmune al veneno emocional. No tienes que pensar en ello, no tienes que hacer ejercicios conscientes, simplemente sucede. Y cuando veas lo que es, vas a entender por qué Jung la consideraba el secreto más profundo de toda su obra. Sobre protección psicológica. Se llama integrar la sombra propia. Y aquí está por qué es tan devastadoramente efectiva. Jung descubrió algo que hizo que todo su trabajo anterior cobrara sentido. La razón por la que las personas tóxicas logran afectarte no es solo porque tu ser esencial es débil, o porque no sabes devolver proyecciones, o porque tus límites son permeables. Es porque hay partes de ti mismo que rechazas, que niegas, que escondes incluso de ti. Y esas partes negadas, esa sombra no integrada, crea vulnerabilidades psicológicas que las personas tóxicas explotan sin siquiera ser conscientes de que lo están haciendo. Déjame explicarte cómo funciona esto. Jung trabajó con un hombre llamado Diego, 37 años, exitoso, inteligente, considerado, pero atraía ególatras como un imán, especialmente en relaciones románticas, y no entendía por qué. Jung le hizo una pregunta que lo desestabilizó completamente. ¿Qué parte de ti mismo juzgas más duramente? ¿Qué aspecto de tu personalidad te avergüenza tanto que nunca permitirías que alguien lo viera? Diego tardó días en responder honestamente. Finalmente admitió: tengo rabia. Mucha rabia, pero la he enterrado tan profundamente porque me asusta, porque si la dejo salir, temo que me vuelva como la gente que me lastimó. Jung asintió. Ahí está tu sombra, y porque la niegas, porque la reprimes.
Atraes personas que la expresan por ti, ególatras, gente explosiva, manipuladores que actúan exactamente la rabia que tú no te permites sentir. Aquí está la verdad brutal que Jung descubrió. Todo lo que niegas en ti mismo, terminas atrayéndolo en otros, no como coincidencia, sino como ley psicológica. Si niegas tu rabia, atraes gente enojada. Si niegas tu egoísmo sano, atraes ególatras. Si niegas tu capacidad de decir no, atraes manipuladores que te usan, porque inconscientemente estás buscando experimentar esas partes de ti a través de otros. Jung llamó a esto proyección de la sombra no integrada, y la única forma de romper ese patrón es integrar tu sombra, reconocer, aceptar y dar espacio consciente a las partes de ti que has estado negando. Jung le enseñó a Diego un proceso de 4 pasos, y cuando Diego lo completó, algo extraordinario sucedió. Los ególatras literalmente dejaron de aparecer en su vida, como si un imán se hubiera apagado. Increíble. Paso 1. Identifica tu sombra. Pregúntate qué cualidades juzgas más duramente en otros. Lo que más te molesta en la gente tóxica, eso es tu sombra proyectada. Egoísmo, manipulación, frialdad emocional, agresividad, lo que sea que te dispare más intensamente. Ahí está la pista. Paso 2. Reconoce que esa cualidad también existe en ti, no en la misma forma, no en la misma intensidad, pero existe, y has estado gastando energía psicológica masiva, negándola, reprimiéndola, escondiéndola. Paso 3. Dale permiso de existir conscientemente, no de dominarte, no de controlarte, pero de existir. Diego aprendió a decirse, tengo rabia, es parte de mí, y puedo sentirla sin actuar destructivamente. Puedo reconocerla sin convertirme en lo que temo. Paso 4. Encuentra formas saludables de expresar tu sombra. Diego empezó a establecer límites más firmes, a decir no cuando antes decía sí, a expresar desacuerdo cuando antes callaba, y descubrió que su rabia, cuando era integrada conscientemente, se convertía en fuerza, en claridad, en protección. Jung explicó, cuando integras tu sombra, cuando dejas de proyectarla hacia afuera, 2 cosas suceden simultáneamente. Primero, dejas de atraer personas que la actúan por ti. Segundo, cuando sí te encuentras con gente tóxica, su veneno emocional ya no te afecta, porque ya no estás negando esas cualidades en ti mismo. Las reconoces sin juzgarlas. Y por lo tanto, cuando otros las expresan destructivamente, puedes verlo claramente sin que te invada. Diego reportó después de 6 meses. Es como si hubiera estado viviendo con un punto ciego. Y ahora puedo ver completamente. Personas que antes me habrían drenado por semanas, ahora simplemente rebotan. No hay nada en mí que responda a su veneno emocional. Es como si estuvieran hablando un idioma que ya no entiendo. Eso es integración de la sombra funcionando. Es liberador. Y cuando combinas las 4 técnicas, cuando fortaleces tu ser esencial, devuelves proyecciones, estableces límites energéticos e integras tu sombra, algo extraordinario sucede. Te vuelves completamente inafectable, no porque te hayas vuelto frío, no porque dejaste de importarte la gente, sino porque tu estructura psicológica ya no tiene las vulnerabilidades que el veneno emocional necesita para penetrar. Acabas de aprender en minutos lo que Jung tardó décadas en descubrir, trabajando con cientos de pacientes que habían sido devastados por personas tóxicas. 4 técnicas que cuando las aplicas correctamente, te dan inmunidad psicológica permanente. Y si esto te sirvió, si reconoces el valor de información
que normalmente solo está disponible en terapia junguiana, que cuesta cientos de dólares por sesión, y quieres apoyar que siga creando contenido así, el super thanks ahí abajo. Es tu forma de decir, esta información vale oro. Sigue revelando lo que otros no enseñan. Gracias, porque crear videos así tiene costos. Investigación profunda, verificación de conceptos junguianos originales, adaptación para que sea práctica y aplicable. Y cada super thanks me dice, este tipo de contenido de protección psicológica de alta calidad tiene valor. Sigue haciéndolo. No es obligatorio. El conocimiento está aquí para ti de todas formas. Pero si resonó profundamente, si sientes que esto puede cambiar tu relación con el veneno emocional para siempre, considera apoyar. Tu aportación cuenta. Ahora, déjame presentarte el plan de acción completo, porque la teoría sin aplicación no sirve de nada. Semana 1. Empieza ya con el encuentro con tu yo auténtico. Dedica 20 minutos diarios. Pregúntate qué sientes realmente, sin considerar lo que deberías sentir. Escribe sin filtro alguno. Profundiza debajo de las respuestas superficiales. Encuentra tu verdad, fortalece tu núcleo, tu ser esencial. Semana 2. Aprende a detectar las proyecciones. Cada vez que tu estado emocional cambie drásticamente cerca de alguien, pregúntate, ¿esto es mío o me lo están proyectando? Practica la devolución mental, como si devolvieras un paquete. Esto no es mío, esto es tuyo, no lo acepto. Siente cómo esa energía se desprende, se aleja. Semana 3. Establece tu esfera de límites energéticos cada mañana. Visualiza esa barrera psicológica como un campo de fuerza. Mi espacio es sagrado. Solo entra lo que yo permito conscientemente. Mantén esos límites activamente, especialmente cuando personas con energía negativa los pongan a prueba. No cedas ni un milímetro. Semana 4. Empieza la integración de la sombra. Identifica qué juzgas más duramente en otros. Reconoce que eso existe en ti de alguna forma. Dale permiso de existir conscientemente. Encuentra formas saludables de expresarlo. Observa cómo cambia quién aparece en tu vida. Prepárate para sorpresas. Si haces esto consistentemente durante 4 semanas, vas a notar algo que te va a sorprender. Las personas tóxicas empiezan a alejarse, sin drama, sin confrontación. Simplemente pierden interés, porque lo que buscaban en ti ya no está disponible. Se acabó la fuente de energía. Y los que quedan, los que intentan seguir manipulando, descubres que ya no te afectan. Es como si sus palabras y acciones rebotaran en alguna barrera invisible, que ni siquiera tienes que pensar en mantener. Simplemente está ahí, un escudo protector. Eso es inmunidad psicológica real. La verdadera defensa contra el veneno emocional. Carl Jung pasó 30 años desarrollando esto y funciona, no porque sea mágico, sino porque está basado en cómo realmente funciona la psique humana. En las leyes de la proyección y la individuación, en la estructura del ser esencial versus la máscara social, y ahora es tuyo, úsalo, protégete. Libérate de años de drenaje emocional causado por gente que nunca debió tener acceso a tu paz interior. Recupera tu poder, porque como Carl Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero cuando lo haces consciente, cuando integras tu sombra, fortaleces tu ser esencial, y estableces límites reales, dejas de ser víctima del destino, te vuelves arquitecto de tu propia protección, el dueño de tu camino, y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Ahora cuéntame,
¿Cuántas de estas 4 técnicas ya estabas aplicando sin saber que eran junguianas? Comenta el número 1, 2, 3, 4 o 0. No hay respuesta correcta, solo honestidad. Y vamos a ver cuántos aquí ya tenían inmunidad parcial sin saberlo. Comparte tu experiencia. Esta información puede salvar a alguien de años de toxicidad. Si conoces a alguien que está siendo drenado por un ególatra, un manipulador, un depredador emocional, comparte esto. Puede ser exactamente lo que necesita para liberarse. Sé un faro de esperanza. La información es protección, el conocimiento es poder, y tu paz interior es sagrada. Defiéndela con uñas y dientes. No permitas que nadie la profane.